Hola, ¿cómo están? Revisamos las principales noticias. En su nueva estrategia de defensa, el Pentágono considera que Rusia y China son amenazas mayores que el terrorismo. Añade que la competencia es por el poder. Turquía bombardea posiciones kurdas en Siria. Inicia así su operativo. A la par, negocia junto a Rusia e Irán el avance en el diálogo sirio. Se investiga un nuevo ataque a una escuela en Rusia. En Siberia, un delincuente con un hacha deja 6 heridos. Además, incendió el aula. Y avanza la reconstrucción a 4 meses del terremoto en México. Entre las organizaciones que ayudan en ello, conoceremos a Arriba México. Bienvenidos a las noticias. Para Estados Unidos, las presuntas amenazas de Rusia y China resultan ser más graves que el terrorismo. Así se desprende de la nueva estrategia de defensa de la nación norteamericana. Irán y Corea del Norte también están entre los elementos que preocupan al país norteamericano. Nicolás Sánchez Donovan nos amplía los principales puntos de esta doctrina. Hola Nico, cuéntanos qué es lo que temen ahora en Estados Unidos. Hola, ¿qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Un saludo. Pues bien, muy contundentes han sido las palabras del secretario de Defensa, del general James Mattis, sobre Rusia, sobre China, sobre Irán o sobre Corea del Norte, que parecen ser el nuevo, digamos, eje del mal. Pero James Mattis lo que hacía era explicar esa nueva estrategia anunciada este viernes por el Departamento de Defensa, que busca restaurar la superioridad militar sobre Rusia y China para disuadirles precisamente a Rusia y a China para que no puedan hacerle frente, digamos, a Estados Unidos en ese campo militar y que se preserve así el orden mundial existente que, según Washington, también le ha venido al resto del mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Todo un discurso muy en la línea de la retórica que le hemos escuchado a la administración Trump en este último año. Como decimos, Mattis ha tenido palabras muy duras para Rusia y China, a las que ha equiparado con amenazas más serias que el terrorismo. Para que nos hagamos una idea, esa podría ser la idea central de lo que ha dicho hoy James Mattis. Escuchemos ya las palabras del secretario de Defensa. Continuaremos la campaña contra los terroristas, pero ahora es la gran rivalidad entre las superpotencias y no el terrorismo el foco principal de la seguridad nacional de Estados Unidos. Ahí lo escuchábamos. No el terrorismo, sino la lucha entre las potencias por el poder. Esa es otra de los aspectos claves de ese discurso de Mattis, que también explicó que Rusia tiene como objetivo, según él, destruir a la OTAN y modificar las agendas de seguridad tanto del viejo continente, de Europa, como de Oriente Medio, para que le sean más favorables a Rusia y menos favorables a Estados Unidos, mientras que China recurre, según Mattis, a su economía depredadora, así la ha calificado, para intimidar a sus vecinos y militarizar la zona de Asia Oriental. La nueva estrategia se puede catalogar, sin ninguna duda, como una estrategia de mano dura, como decíamos, muy en la línea de la retórica que utilizaba Donald Trump en su campaña electoral y también en su primer año en la Casa Blanca. Una campaña o una estrategia de mano dura, ya que Mattis ha asegurado que van a construir una fuerza aún más letal y más ágil, y aseguró que Washington intentará fortalecer las alianzas existentes y también crear nuevas alianzas para garantizarse así una posición de dominancia. Esta es la primera vez en una década que se expone, digamos, un completo replanteamiento de la estrategia de seguridad nacional, aunque ya recordemos el pasado 18 de diciembre el presidente Donald Trump anunció cambios en materia de defensa. Mattis también resaltó que seguirán luchando contra grupos terroristas como Al-Qaeda o como el Estado Islámico y subrayó la importancia de la guerra cibernética. Todo eso en un documento de 14 páginas en el que, sin embargo, destaca y mucho esas palabras duras o esa posición dura contra Rusia y contra China, acusándolas de ser un problema más grave aún que el propio problema del terrorismo. Te agradecemos, Nicolás.
Turquía confirma el inicio de una operación contra las posiciones kurdas en el norte de Siria. El Ministerio de Defensa turco ha destacado que se trata de un ataque de artillería contra las unidades de la etnia. Consideran que tienen vínculos con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, una formación que consideran terrorista. El alto mando militar ha hecho un especial hincapié en que no se traspasó la frontera. En este sentido, cabe destacar que desde hace tiempo Ankara concentra su maquinaria bélica en la línea divisoria con Siria, centrándose en la zona de la ciudad siria de Afrin. La situación en la zona limítrofe se agudizó después de varios reportes de que Estados Unidos se disponía a crear una guardia fronteriza con la participación de tropas kurdas. A pesar de que en Washington descartaron estas medidas, en Ankara mencionaron que desconfían de la postura norteamericana. A su vez, en la propia urbe de Afrin, miles de residentes salen a las calles en protesta contra la movilización de los militares turcos. Escuchemos lo que piensan. Hoy todos los jóvenes y la población de Afrin estamos reunidos para condenar los ataques turcos contra nuestra gente. Queremos decirle a Erdogan que su sueño se romperá al igual que se desvaneció cuando intentó entrar en Kobani, por lo que Afrin sería su cementerio. Nosotros, siendo de Afrin, defenderemos nuestra ciudad y esos turcos fascistas no podrán derrotarnos. La defenderemos hasta la última gota de sangre. Un mensaje a Turquía y especialmente a Erdogan. Esto es Afrin, al que amenazas cada día. Están preparados para ti. Y un mensaje para todos los que amenazan a Afrin y especialmente para aquellos de Estambul que llegaron a un acuerdo con el Ejército Libre Sirio. El Ejército Libre Sirio no existe. Es el Frente al-Nusra o Ahrar al-Sham. Rusia, Irán y Turquía, los tres garantes del alto el fuego en Siria, continúan con los esfuerzos para estabilizar la situación en la nación árabe. En la ciudad rusa de Sochi se dan cita diplomáticos de los tres países para ultimar los preparativos de cara al foro que llevará por nombre Diálogo Nacional de Siria. El objetivo de la reunión es acordar un listado de los participantes en esta conferencia prevista para finales de enero. El debate principal está en la asistencia de los kurdos al diálogo, algo a lo que se oponen fuertemente en Ankara. A su vez, el representante especial del presidente ruso para Siria señala que el futuro foro en Sochi debería impulsar el proceso de elaboración de una nueva constitución siria. Se garantiza que en la cita podrán expresarse todos los sirios, tanto los progubernamentales como los opositores, incluidos los integrantes de los grupos armados. En opinión del analista internacional Iñaki Urrestarazu Aizpurúa, llegar a un acuerdo, al menos con la oposición, ya supondría un gran logro. Destaca además la influencia negativa de Estados Unidos en estos procesos, ya que, según cree, busca desmembrar a la República Árabe. Al menos, si se consiguiera llegar a acuerdos con la oposición, digamos, que opera en todo Siria, menos la zona de Kurdistán, sería ya un gran avance. Ya sería un gran avance. Y luego, pues quedará pendiente el tema de Kurdistán, el tema de donde están los kurdos, la presencia de kurdos, el YPG con todos sus aliados, o sea, las fuerzas democráticas sirias. Ahí habrá que ver, habrá que ver. Da la impresión de que aunque la guerra la está ganando por una parte el ejército sirio y sus aliados, Rusia, Irán, Hezbollah, etcétera, y todas las diversas milicias que tal, pero Estados Unidos no quiere reconocer esa derrota y quiere buscar por otros medios la continuación de la guerra, porque es lo que les va, porque no quieren, porque quieren seguir tratando de obtener frutos de sus políticas imperialistas, quieren tratar de seguir incidiendo en el Oriente Medio y quieren tratar de conseguir por lo menos algo, y ese algo al menos pues es desmembrar Siria de momento, intentar eso, creando otro Kosovo, porque da la impresión de que quieren crear otro Kosovo en la zona de Kurdistán, el Kurdistán sirio digo, y mucho más allí, hasta todo el Éufrates, al este de la línea del río Éufrates, hasta ahí hacia la frontera con Irak, etcétera, ¿no? No se han encontrado ninguna pruebas sólidas, pero esa teoría de conspiración de que posiblemente Trump es agente del Kremlin, bueno, ha sido una de las teorías de conspiración más preferidas por algunos medios de comunicación en Estados Unidos. Todo eso ha provocado la irritación y la furia de Donald Trump y también un conflicto con los medios de comunicación, pero también posiblemente la secuela de todo eso ha sido el cambio de la actitud de Donald Trump
y también el empeoramiento en las relaciones de las dos potencias. Y bueno, hay divergencias sobre los puntos de suma importancia. Primero empezamos con Siria, porque todos acordamos que Donald Trump dio el orden de atacar con cohetes Tomahawk a la base militar siria. Aquí vamos, fue 7 de abril, lo que desembocó también en enorme destrucción, en muertes de los civiles, de los militares que luchaban precisamente contra los yihadistas. Según Rusia, fue la agresión contra un Estado soberano. Digamos, en lo que se refiere a Siria, hay muchas discrepancias entre Rusia y Estados Unidos. También seguimos con Corea del Norte, porque aquí vemos, por ejemplo, la acusación de Donald Trump que Rusia no está ayudando con Corea del Norte, pero todo eso no es verdad, porque si vamos a recordar, a Rusia y China han elaborado hace mucho tiempo una hoja de ruta para la normalización de la situación en la península coreana, mientras que Donald Trump, con su rifirrafe con el líder norcoreano, como todos dicen, prácticamente estaba acercando a un apocalipsis nuclear para nuestro planeta. Y pues también otro punto donde hay muchas divergencias es Ucrania. Aquí vemos la entrega de armas a una zona en conflicto, no ayuda a los esfuerzos por mantener la paz. Aquí esto es una referencia a los planes de Estados Unidos a enviar las armas para las tropas ucranianas, mientras que Rusia aboga por una solución pacífica del conflicto en Donbass. Bueno, se suponía que Donald Trump iba a abogar por ese restablecimiento de las relaciones entre Moscú y Washington, pero él mismo firmaba ese nuevo paquete de sanciones contra Rusia el 2 de agosto. Pues sí, aquí tenemos también esa situación paradójica, porque Donald Trump prometía que quería deshacerse del legado de Barack Obama y obviamente no lo ha hecho, por lo menos en lo que se refiere a Rusia. Aquí vamos a recordar el escándalo también con la expulsión de los diplomáticos rusos y también con el arresto de algunas instalaciones que pertenecen a la embajada rusa, y todavía no está resuelta esta situación porque el acceso todavía está denegado para los diplomáticos rusos. Y bueno, aquí también podemos ver el comentario del portavoz del presidente, Dmitry Peskov, quien dice que ahora no está en el marco de las relaciones normales entre los dos estados, porque todo eso incluso contradice categóricamente al derecho internacional. Así son las cosas. Y bueno, en una de las ocasiones también Vladimir Putin comentaba la situación de las piedras de tropiezo entre las relaciones de las dos potencias, y le apuntó a que posiblemente también la problemática radica en que hay sectores que buscan aprovechar el factor ruso para también luchar por el poder dentro del país norteamericano. Vamos a escuchar al comentario del presidente ruso. Hasta que los estadounidenses no dejen de utilizar la carta rusa en el juego político interno, las relaciones entre nuestros estados van a empeorar. Pues parece que sí, la situación podría ser que en cuanto más presionen a Donald Trump con esta insinuación de un vínculo con Rusia, él más tendrá ganas de demostrar y crear problemas para Rusia, que bueno, que no tiene nada que ver con el Kremlin. Mientras, sobre el terreno sirio, los civiles ya están volviendo a, en cierta forma, rehacer sus vidas. Gracias a los resultados de la lucha contra el Estado Islámico en la provincia de Deir ez-Zor, los menores regresan a sus colegios. Este es el caso de la localidad que les presentaremos a continuación. Uno de los frutos de la victoria del ejército sirio sobre los yihadistas en esta región con el apoyo de la aviación rusa. Me gustaría darles las gracias a los militares rusos por liberar nuestra tierra de los terroristas del Estado Islámico. Gracias a ellos podemos volver al colegio. Un joven armado con un hacha y cócteles Molotov irrumpió en una escuela en Siberia. El suceso se saldó con 7 heridos, entre ellos alumnos, una profesora y el propio atacante que intentó suicidarse. Algunos fueron hospitalizados y se encuentran en estado grave. La agresión se suma a una serie de incidentes similares ocurridos en Rusia en solo una semana. Julia Muriel Dominzaín nos cuenta más. Bueno, el ataque sucedió en Ulan-Ude, una ciudad dentro de la República Rusa de Buriatia, a unos 6.000 kilómetros de Moscú. Según pudo reconstruir por ahora el comité de investigación, lo que sucedió es que este alumno ingresó a la escuela, se dirigió a una de las aulas en donde estaban dando lengua y literatura rusa y tiró un cóctel Molotov y también atacó con un hacha. No se sabe todavía el orden exacto, qué sucedió primero y qué sucedió después, porque hay varias versiones, pero en síntesis
decís, eso fue lo que sucedió después. Escapó por la ventana y se hirió con un cuchillo, dicen que intentando suicidarse. De todas formas quedó detenido y, como decimos, herido. Así se suma a los 7 heridos en total, además de él 5 otros alumnos, más la maestra de lengua y literatura. Algunas versiones en la escuela indican que podría haber surgido este ataque a raíz de una mala nota justamente en esa materia. Otros hablan de un cierto fanatismo por los personajes, por los villanos del anime. De todos modos, lo importante es que, por supuesto, se abrió una investigación para ver qué es lo que sucedió, una investigación criminal. Vamos a escuchar un miembro del comité de investigación que era lo que decía. Investigadores y criminalistas con experiencia ya han partido hacia el lugar. Según el Código Penal, se califica lo ocurrido como un atentado a la vida y como negligencia. Allí lo escuchábamos, se abre, por supuesto, esta investigación, pero también se piensan otras medidas. Por ejemplo, estandarizar justamente los protocolos de seguridad en las escuelas, porque lo que se dice es que, por lo menos en este caso en particular, no había un modo preparado para seguir en este caso. Había solamente mujeres encargadas de la entrada que no hubieran podido y de hecho no pudieron hacer nada para prevenir este hecho ni para actuar en el momento. Entonces se piensa cómo hacer al respecto. Por otra parte, el Ministerio de Comunicación dijo que será más firme en el control de las redes sociales y las webs. Muchas de ellas se refirieron a las webs que hablan, por ejemplo, de Columbine, de la masacre de Estados Unidos en 1999, que también había sido organizada en un blog. Entonces en eso se está enfocando también el gobierno ruso, en cómo se controla, cómo se toma en cuenta ese contenido o esa organización que puede suceder a través de las redes sociales. En este sentido, también las redes rusas, particularmente VKontakte, que es la más popular aquí en Rusia, ya ha reaccionado y ha dicho que todos los días bloquean mensajes agresivos o violentos en las redes, justamente en este mismo sentido. Y lo que se piensa, lo que se duda, es cuánta premeditación u organización previa hubo. Vamos a escuchar a una mujer que trabaja en esta escuela que contaba esto. Una chica dijo que le avisaron por Viber o por otra vía, no sé cómo se comunican entre sí. Dijo que los chicos le enviaron un mensaje de advertencia para que no viniera al colegio porque habría una masacre. Bueno, allí lo escuchábamos. Entonces, esto también tendrá que investigar este comité. Pero esto se suma también, como vos comentabas, a otros hechos en los últimos días. Sin ir más lejos, el 18 de enero en Moscú fue detenido un alumno en la puerta de un colegio con un cuchillo y con gasolina, que no se sabe efectivamente si planeaba algo y si estos hechos están o no conectados. También el 17 de enero en Chelyabinsk hubo una pelea entre alumnos en donde un alumno hirió a otro con un cuchillo. Y el 15 de enero en Perm también una pelea entre alumnos con cuchillos que terminó con 15 heridos. Justamente lo que se tendrá que establecer es si hay o no una organización en común entre estos hechos y bueno, justamente cómo reaccionar y cómo prevenir este tipo de situaciones. Hemos hablado sobre esta secuencia de ataques escolares con Sergio Fernández Riquelme, doctor en política social. Plantea que la agresión juvenil nace en una sociedad donde se pierde la autoridad de las personas mayores y donde los jóvenes no reciben apoyo suficiente, los adultos en situaciones difíciles. Fundamentalmente a través de las redes sociales, de los medios de comunicación de masas, donde aprenden ese culto a la violencia que también luego desarrollan y ven en los videojuegos, el cine, en las series, y en esas edades tan tempranas, sin una supervisión adecuada y continua de sus mayores, de sus profesionales, de sus educadores, de sus padres, pues obviamente en situaciones de depresión, en situación de aislamiento, de soledad, pues son, perdónenme la expresión, carne de cañón para estas prácticas tan horrendas que afectan a la vida de sus compañeros y a la de su propia familia. Es un fenómeno a nivel mundial, fundamentalmente radicado en Occidente, donde la autoridad de los padres, la autoridad de los profesores, la autoridad de los mayores está siendo continuamente desprestigiada por una sociedad de consumo, una sociedad individualista donde prima la libertad de acción y de elección, y la responsabilidad pasa a un segundo plano. Y estos chicos jóvenes se están educando solos, se están educando sin referentes de autoridad y por tanto ante situaciones vitales duras para ellos, donde no cuentan con apoyo, donde no tienen el control de la sociedad, pues imitan prácticas violentas que han sido
viralizadas desde la famosa y ya citada matanza de Columbine, que incluso inspiró películas de culto que han seguido muchos jóvenes. México avanza paso a paso en la recuperación cuando se cumplen 4 meses del terremoto que afectó varios estados el pasado 19 de septiembre. El proceso ha recibido fuertes críticas que acusan al gobierno y a las autoridades locales de haber abandonado a los ciudadanos. Sin embargo, en la capital se desarrolla un programa para la reconstrucción que consta de varias etapas y direcciones. Veamos algunos datos sobre cómo avanza la urbe tras esta catástrofe, un sismo de 7,1 que dejó decenas de edificios dañados, más de 100 tuvieron que ser demolidos y más de 2.500 negocios resultaron afectados. Se implementaron varios programas sociales para asistir a las familias que perdieron sus propiedades. Así, más de 130.000 personas han recibido distintos tipos de atenciones, mientras que esta cifra ha tenido que ser protegida a través de los seguros debido a que perdieron sus empleos por esta misma situación. La tragedia inspiró a los ciudadanos que emprendieron iniciativas para que la ayuda humanitaria llegara a todos los necesitados. Hay muchas historias positivas que muestran una gran solidaridad. Entre ellas está la plataforma Arriba México, que a través de una singular forma de alojamiento simbólico recauda dinero para la recuperación. Emma Torres ha conversado con sus impulsores. ¿Cómo podemos ayudar sin tener una pala y un pico en la mano? Esa pregunta detonante llevó a 2 colegas de una agencia de publicidad a buscar una forma distinta de apoyar en la reconstrucción de México después del terremoto del 19 de septiembre. Su idea se centraba en recaudar fondos a través de hospedajes virtuales. Y aunque en un primer intento recurrieron a una plataforma popular de alquiler de vivienda que les canceló el proyecto, 5 días después del sismo, Edgar y Ángel lanzaron el sitio arribamexico.org. Es una plataforma, es un sitio en internet en el que tú puedes alojarte de forma simbólica en las casas devastadas. Es una manera diferente de recaudar donaciones. Es decir, tú entras a arribamexico.org y puedes alquilar una casa en Chiapas, Oaxaca, Puebla, Morelos o en la Ciudad de México, que son los estados que fueron afectados. Tú te quedas de forma simbólica en esos edificios, pero eso no significa que el dinero que recaudemos va específicamente para ese edificio. Lo que decidimos y por lo que decidimos ir con la organización Cadena es porque ellos lo que hacen es recaudan los fondos y van, cosa que muy pocas organizaciones van en busca de las comunidades más necesitadas. Cadena, el Comité de Ayuda a Desastres y Emergencias Nacional, es una asociación civil sin fines de lucro con más de 100 misiones nacionales e internacionales que está administrando el 100% del dinero recaudado por Arriba México en un plan de reconstrucción. Las donaciones se están invirtiendo en 2 fases. La primera, en construir refugios temporales para todos aquellos que ahorita están sin casa y que, digamos, a corto plazo necesitan dónde dormir, dónde vivir. Pero ahorita ya estamos en la segunda fase, y la segunda fase consiste en reconstruir casas. Arriba México atrajo la atención en las redes sociales y el apoyo de diferentes personalidades como el futbolista Andrés Iniesta. Los donativos comenzaron a llegar desde Latinoamérica y Europa. Hola a todos, soy Andrés Iniesta. Ayudemos entre todos a Arriba México y la organización Cadena a que sigan con su reconstrucción, y espero que con estas botas y esta camiseta pueda ayudar para esta causa tan importante. Este edificio que se encuentra a mis espaldas es uno de los inmuebles que puedes reservar. Hay opciones para alquilar en todos los estados afectados por el sismo del 19S. Hasta el momento, Arriba México ha podido colectar 700,000 pesos mexicanos, cerca de $40,000. Su objetivo es juntar la mayor cantidad de fondos hasta el 19 de septiembre del 2018. La verdad es que cada peso, cada dólar, cada euro suma. Emma Torres, RT, Ciudad de México. Corea del Sur anuncia su intención de apoyar a los deportistas rusos que competirán bajo bandera neutral en los Juegos Olímpicos. Mientras, la WADA, que investigó el presunto dopaje de los atletas rusos, ve empañada su imagen tras recientes revelaciones que muestran irregularidades en el análisis de las pruebas. Vamos a profundizar en este asunto junto a María Starosina, puesto que también han surgido otros datos que ponen en cuestión las relaciones que existirían, los nexos entre la agencia
y sus informantes. ¿Cómo estás, María? Cuéntanos qué dicen estas revelaciones. Hola, Mauro. De las instituciones de las que estamos hablando, la Agencia Mundial Antidopaje y el Comité Olímpico Internacional, depende mucho. Debido a sus acusaciones, varios atletas les quitaron las medallas, otros no podrán ir para participar en los Juegos Olímpicos. En fin, unas resoluciones cruciales, pero ¿realmente son tan fiables estas organizaciones? Pues según los datos revelados por un grupo de hackers, Fancy Bears, en su funcionamiento hay muchas irregularidades. Vamos a ver algunos ejemplos. En los correos filtrados se afirma que los oficiales de la WADA no pueden abrir las botellas con las muestras sin romperlas. Es decir, si se abre ya no puedes cerrarla. Por lo tanto, surgen dudas sobre las acusaciones de la WADA que denunciaba a los servicios de inteligencia de Rusia de haber sustituido algunas muestras durante los Juegos Olímpicos en Sochi en 2014. Según estas revelaciones, técnicamente esto habría sido imposible. Pero los cuestionamientos no terminan ahí. ¿Qué informaciones se han dado a conocer respecto a una de las informantes, Yulia Stepanova, y su marido? Exactamente, estas personas, Yulia Stepanova y Vitaly Stepanov, son las figuras clave en este llamado escándalo antidopaje. Ellos son informantes de la Agencia Mundial Antidopaje que denunciaron el uso permanente de dopaje por la selección de atletismo de Rusia. Sus palabras provocaron muchas consecuencias, entre estas cosas, por ejemplo, la descalificación de los atletas rusos. Bueno, en la correspondencia revelada podemos ver qué es lo que pedían a cambio de esta cooperación. Aquí podemos ver muchas exigencias, muchas preguntas, tales como, por ejemplo, ¿qué le están ofreciendo a Yulia? ¿Qué tipo de apoyo proponen para la vida de Yulia y su futuro? Vitaly apreciará enormemente cualquier ayuda en la búsqueda de empleo. Es un debate sobre las condiciones de cooperación que, a propósito, no fueron nada malas para esta pareja. Vamos a ver las cifras concretas. Hoy en día el Comité Olímpico Internacional le paga a Yulia $2.500 mensuales y a Vitaly unos $5.000. También les ayudaron en el ámbito laboral. A Yulia le pagan los entrenamientos, es atleta, como sabemos, y Vitaly trabaja como asesor en una agencia antidopaje. Ambos residen en los Estados Unidos, pero no fueron las únicas exigencias de la pareja. Vitaly Stepanov exigió una serie de enmiendas a las reglas de defensa de los informantes. Por ejemplo, no le gustó el punto que supone que un informante debe asumir la responsabilidad sobre su futuro. Hubo varias propuestas. Estas frases están marcadas de rojo aquí en nuestro plasma. Recordemos que las autoridades rusas desmientan las acusaciones lanzadas por esta pareja y aseguran que ellos ofrecieron datos falsos con el fin de mejorar sus condiciones de vida. Bueno, te agradecemos por ese resumen de las revelaciones. También hemos profundizado en este asunto. Hemos conversado con el especialista en Derecho Deportivo, Ricardo Freganavia. ¿Cree que se necesita trabajar sobre el funcionamiento y la democracia interna de la WADA? Ahora, el tema que hay que trabajar mucho es sobre la democracia interna que puede haber en la WADA, quiénes son los que manejan la WADA. Digamos, la herramienta está muy bien, es la WADA. Ahora, ¿cómo funciona? Eso quizá parece que va a haber que trabajar y mejorar mucho, porque se van levantando estas sospechas a través de esta investigación que aparece de estos hackers. Yo pienso que lo que sería muy interesante es que alguien tome la posta y siga con el contenido de estas revelaciones y vayan a la justicia ordinaria para que empiece a investigar sobre esos testigos que declararon, sobre esta acusación de fraude que aparece en la forma de llevar el procedimiento contra la Federación Rusa por parte de la WADA. Yo pienso que esto hay que, para mi entender, hay que judicializarlo para que tenga un verdadero efecto práctico,
porque si queda una mera denuncia, son palabras de unos contra los dichos de otros, y queda esto y no se modifica nada. Pero por eso creo que es importante, y creo que estas consideraciones de estos hackers pueden servir también en la defensa de los atletas rusos que están apelando en el TAS, ¿no? En una cárcel de la isla francesa de Córcega, un prisionero ha atacado a 2 guardias al grito de "Alá es grande" en árabe. Esta y otras noticias en breve. Los miembros del cuerpo de seguridad sufrieron cortes, sin embargo, las vidas no corren peligro, según los medios locales. Hasta ahora no se ha confirmado qué tipo de arma utilizó el agresor. El atacante formaba parte de un listado de presos con mala conducta. Las condiciones en las prisiones francesas han desatado varias protestas entre las guardias. Se ha anunciado una visita al ministro de Justicia en el centro penitenciario. El Papa Francisco visita Perú, el segundo y último país en su gira latinoamericana, que le ha brindado una calurosa acogida. Deja atrás los problemas surgidos en la etapa chilena, donde los escándalos vividos en el seno de la iglesia local se dejaron sentir en las 3 jornadas de la visita. En Lima, miles de personas salieron a las avenidas. Por el contrario, en Chile, los casos de pedofilia entre el clero y la progresiva pérdida de fieles han dado como fruto una escasa asistencia a los actos presididos por Francisco, en lo que ya se califica como la peor visita de sus 5 años de pontificado. En Estados Unidos, un grupo de científicos de la Universidad Johns Hopkins ha logrado avanzar hacia uno de los objetivos más importantes de la medicina, un análisis de sangre para detectar el cáncer. Los investigadores afirman que el nuevo método, llamado CancerSeek, sería capaz de identificar 8 de los tipos más frecuentes de esta enfermedad antes de que empiecen los síntomas. Los expertos lo han probado en más de 1000 pacientes con cáncer. El examen de sangre ha podido diagnosticar un 70% de los casos. Los científicos han declarado que este resultado es muy importante, pero aún queda mucho trabajo para aumentar su eficacia.